repito, ¿cuándo imprimo yo los valores? ¿Cuándo los imprimo? Mirad porque esto es muy importante. Yo tengo el bucle, ¿no? Y entonces, dentro del bucle esto se va a ejecutar, vamos a suponer, 10 veces. Entonces me genera aleatoriamente un valor. Lo genera. Vale, aquí hacemos un cálculo. ¿Y qué hace ahora? ¿Qué está haciendo aquí? Lo imprime. ¿No? Mi pregunta es, ¿yo cuando llego aquí podría imprimir de nuevo los valores que ya han salido? ¿Hay alguna forma de imprimir los valores aquí que ya han salido? ¿Cuántas variables hay que almacenen el valor? Solamente hay una. Bueno, pero como la primera, ¿qué tiene valor? 2. La primera es que se ejecuta el bucle. Se ejecuta la segunda, ¿qué tiene valor? 8. Se ejecuta la tercera, ¿qué tiene valor? 7. Si yo imprimo aquí valor, ¿qué me va a devolver? Si yo aquí imprimo valor, ¿qué me va a devolver? Después del bucle. ¿Qué pensáis que me va a devolver? Si yo lo imprimo. En todo caso, no, porque tú terminas aquí, es decir, cuando i vale, imagínate que n vale 10, cuando i vale 10, ¿qué hace? Valor vale 8, hace esto, imprime un 8, y aquí va a volverte a imprimir, ¿qué? Un 8. Va a imprimir el último valor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que no puedo yo hacer con esta estructura? Pues recordar los números que se han generado. ¿Por qué? Porque valor, esa variable, es una variable monovaluada. Solamente contiene ¿qué? Un valor. ¿Vale? Entonces, ¿a qué os voy a introducir? Pues al maravilloso mundo de los arrays, vectores, listas, matrices, todo eso. Un array. ¿Vale o no? Un array. Entonces, para los arrays, pues vamos a coger, por ejemplo, aquí en básico, vamos a suponer que quiero almacenar, no sé, un array de... pues no sé. Venga, ¿de qué? De temperatura. ¿Vale o no? En vez de almacenar notas, vamos a almacenar temperatura. Entonces, pues venga, vamos a crear una clase, Java class, y esta clase se va a llamar temperatura. ¿Sí? Entonces ya sabéis que yo aquí en la main, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, ya esta de los bucles la oculto esta de bucles, ¿vale? Oculto también esto. Vale, sigo por aquí, ¿vale? Entonces, evidentemente, ¿yo qué quiero hacer? Pues temperatura, lo bueno, y ya quiero que entendáis que por el simple hecho de poner temperatura, la clase temperatura por estar dentro del paquete, ¿qué es lo que me ha hecho aquí arriba? Me la ha que importado. Entonces voy a poner, por ejemplo, no sé, temperaturas, ¿vale? Igual a new, aquí me va a dar un error, temperatura, a ver, no me da ningún error. Vale, ya podéis ver que esto es permitido, el nombre es mismo, lo ven, ¿no? Aquí utilizo mayúscula para el tipo y la variable, la propiedad o el objeto, temperatura, ¿vale? Entonces, vamos al constructor.
temperaturas. Sencillo. Vale, venga. Vale. ¿Cómo declaro un array de temperatura? ¿Vale? Mirad, vamos a poner un doble de primera. ¿Vale? Porque las temperaturas, ¿no?, son decimales. Y ahora mirad, doble, voy a poner corchete y voy a poner aquí valores. Valores temp. Bueno, valores. Vale, miradme aquí. ¿Lo veis? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que valores es un ¿qué? Un array de temperatura. Vale, ahora os dibujaré en la tablet. ¿Bien? Y entonces, vale, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar poco a poco. Vamos a crear, ¿cuántas temperaturas queréis crear? Vamos a crear valores. Ponemos new de 10. Entonces, ¿lo he cogido? ¿Lo he cogido? Aquí estoy declarando qué valores declaro que valores es un array de 10. No, es un array. ¿De qué? De decimales. Vale. Decimales. ¿No? ¿Vale o no? Y aquí reservo 10 direcciones en RAM. ¿10 direcciones o 10 posiciones? Consecutivas. Los arrays son posiciones consecutivas. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho ahí mirar es esto es un array. Un array se simboliza de esta forma. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, este array
tiene una longitud ¿de cuántos elementos? 10 elementos. ¿Vale? El índice va desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale o no? Esto es como si yo declarase, imaginaros, doble temperatura 1, doble temperatura 2, doble temperatura 3, punto suspensivo, hasta que doble temperatura 10. No quiero almacenar 10 valores de temperatura. ¿Qué haría? ¿Y esto o eso? O un array. Si quiero declarar 100 valores de temperatura, ¿qué hago? Me creo ahí como un chino. Si quiero 1.000.000 de temperatura, ¿qué hago? ¿Se entiende? Vale. Con lo cual ya está justificado el array. Segundo, ¿qué diferencia hay de crear 10 variables a crear un array de 10 posiciones? Que si yo voy creando estas variables en memoria RAM, estas variables no tienen por qué ocupar posiciones contiguas de memoria. Imaginaos en Excel, ¿no? Imaginaos las celdas de un Excel. Si yo declaro 10 variables a pelo, T1 sería, pues imaginaros la celda A1, T2 sería la celda C100, T3 sería la celda AB50, T4 sería la celda A2, ¿me entendéis, no? Si declaro un array, ¿qué ocurre? Son 10 direcciones o posiciones de memoria contiguas. Es decir, que aquí, en la Excel, os tenéis que imaginaros que estaría reservando la dirección A1, la A2, hasta la A10, consecutiva. ¿Sí? Aquí tendría la A1, esta sería la C5, la AB1000, la A2, direcciones que no son contiguas de memoria. Pero un array, ¿qué son? Posiciones contiguas. ¿Vale? Es decir, con esto, cuando yo he puesto, ahora descansáis, cuando pongo el doble notas así, estoy diciendo que la variable notas es que, perdón, no, así no. Notas el array aquí, en el tipo. ¿Qué estoy diciendo? Que notas y notas sin nada. ¿Qué le estoy diciendo? Que notas va a ser que un array, ¿sí o no? De números que doble. Es decir, que notas va a ser una variable que apunta ¿a dónde? Al comienzo del array. Notas, aquí estoy declarando que es un array de números reales. Y notas apunta al comienzo, a la primera posición del array. ¿Vale? Cuando yo digo que notas es igual a ¿qué? A new, ¿qué hemos dicho? Un momentito. Esto de aquí que hemos puesto. New, doble de 10. Ahí es cuando, ¿qué pone ahí? Se reserva en memoria RAM las 10 direcciones de memoria. ¿Vale? ¿Queréis descansar o sigo? ¿Sigo? Vale. Entonces, cuando yo hago eso, un new doble de 10,
es cuando en memoria RAM, si un doble, imaginaros que un doble ocupa 4 bytes, un doble ocupa 4 bytes, ¿qué va a ocupar valores? Esa variable, repito, pongo new doble de 10. No se ve nada, tío. Ponemos que no, ponemos valores a que es igual a new, ¿sí? El tipo doble y el número de elementos, ¿sí? Fijaros cómo he declarado, Vamos, he declarado doble, vale. Vengo declarando aquí. Hemos dicho doble, venga, notas. Y ahora digo notas, a que es igual a new doble y el número de elementos. Con esto declaro. ¿Qué significa declaro? Que le estoy diciendo a Java que notas va a ser una variable de tipo array. ¿Qué significa? Que esa variable va a contener ¿cuántos valores? Los que yo le diga aquí. Es decir, yo le estoy diciendo a Java, esa variable es una variable de tipo array y va a contener varios valores contiguos. ¿Cuántos valores? Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo hago esto, ¿qué va a hacer Java en memoria RAM? Va a reservar, si hemos dicho que un doble son 4 bytes, ¿cuánto ocupa notas? O sea, toda esta variable, ¿cuánto ocupa en memoria RAM? Si una posición son 4, la variable notas ¿cuánto ocupa? 40. Ocupa un área de 40 bytes. Vosotros pensar que esto no es un doble, sino que esto es un objeto de tipo cliente. Que es a donde tenéis que ir vosotros. Aquí también. Pero que yo puedo tener, miento. Cliente, ¿no? Clientes. Imaginaría, ahora digo clientes, igual aquí, a new, cliente de 100. ¿Qué estoy haciendo en esa estructura? Que la variable de cliente es que un array de qué? Del objeto de la clase cliente, ¿no? Y el objeto clientes ahora que estoy habilitando, que voy a tener que, estoy creando 100 posiciones en memoria RAM, 100 posiciones para albergar 100 objetos clientes. Es decir, que si este objeto cliente me ocupa 100 bytes en memoria, porque tiene el nombre, la edad, ¿no? Pues tengo aquí 100, aquí otros 100, aquí otros 100. Tendría en este caso, pues 100% serían 10.000 bytes en memoria RAM. Y todos consecutivos. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que quiero decir que en esta nomenclatura, esto es que declaro, digo que esa variable va a ser de tipo array.
y va a apuntar ¿a dónde? Al comienzo del array, ¿vale? Pero cuando hago la reserva en memoria RAM, es cuando hago ¿qué? ¿Qué significa la reserva? Que en tiempo de compilación, ¿qué es lo que hace Java? A la variable nota le reserva en memoria RAM, en este caso serían, pues, ¿no? Hemos dicho 10, pues bueno, o aquí en el tema de los números, 40 bytes en memoria RAM. Reserva, de forma dinámica. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo pongo una reserva, ¿eso qué significa? Que si yo no asigno nada, ese espacio está ocupado. No lo puedo utilizar, otro programa no lo puedo utilizar en memoria RAM. Ese espacio ya está asignado, aunque esté el array como vacío. ¿Me explico? Esta reserva, ¿vale? ¿Dónde hemos puesto el concepto reserva? Declaro y aquí reservo en tiempo de compilación. O sea que en tiempo de ejecución esa memoria ya está reservada. O sea, el programa se ejecuta y no se hace nada, y el programa ya reserva en memoria RAM, en este caso, 40 bytes. Aunque este array esté vacío. ¿Sí? Vale. Entonces, ojito, declaro el array, y aquí ¿qué hago? Reservo en memoria RAM. Hago la reserva. ¿Qué significa una reserva? ¿Qué significa? ¿Qué pensáis que significa? Que antes de ejecutarse la memoria RAM ya está reservada. O sea, ya no la puedo utilizar nada más que esa variable. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Cómo se accede ahora? Vamos a coger la goma y a borrar todo esto. Bueno, hemos dicho que la longitud es 10, ¿no? Muy bien. Vale. ¿Cómo se reserva esto? ¿Qué pone aquí arriba? Índice. ¿Vale? Primera nota. Notas de 0. Notas de ¿qué? De 1. Punto suspensivo. Notas de 9. Entonces, si yo pongo aquí un 7, un 6 y un 10, ¿se ve o no? ¿Qué implica? Que aquí dentro habrá un 7, aquí habrá un 6 y aquí habrá un 10. Esto es el índice de la posición, el índice del array o la posición del array. ¿Y esto qué es? El valor de esa posición. Eso será el equivalente a poner que la temperatura 1 que había declarado antes vale ¿cuánto? 7. La temperatura 2, 6. Y la temperatura 10 vale 10. ¿Sí? ¿No? Vamos a hacer alguna práctica. Bueno, vamos a esto. Venga, decimos, tengámonos un for. O bueno, antes de hacerlo con un for. Vamos a ver. Venga, vamos a poner, por ejemplo, valores de 0 igual a, que es un doble, ¿no? Mat
punto round, no, más punto random por 10. Son valores de temperatura. A poner 50 grados, hasta los 50 grados. Admitimos. A ver, esperadme. A ver. Para avanzarlas. Ahora sacamos, porque quiero los decimales, ¿vale? Bueno, ¿eso qué hace? ¿Qué hace eso? Si yo hago un system punto out punto println valores de 0, ¿no? Vamos a imprimir eso. Voy a poner aquí, voy a poner el texto, temperatura, bueno, primera temperatura igual a eso. Si ejecuto, ¿qué me dice? Que la primera temperatura que vale 7 grados con 85. Si quisiera, por ejemplo, una temperatura entre, porque claro, 7 grados, entre 10 y 50 grados, ¿qué haríais con eso? Quiero que genere temperatura entre 10 grados y 50 grados. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Esto qué me genera? ¿Temperatura entre qué? Entre 0 y 50. Si yo quiero que me genere temperatura entre 10 y 50, ¿qué le haría de esa fórmula? Entre 10 y 50. Aquí sumo 10. Ya está. ¿Sí o no? ¿Esto es el mínimo qué es? ¿Cuál es el mínimo de ahí? Bueno, entre 10 y 50, nos pasa entre 10 y 60. Habrá que hacer una comprobación más. ¿Sí o no? Porque si es 50, ¿no? Tendríamos que hacer una comprobación más. Que si el valor, esto cuando tendríamos que hacerlo, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Si el valor es menor que 40, que sume 10. Pero si el valor que me genera es 40, ¿vale? Dejar esto. Vamos a dejarlo así. Ya si acaso ya haremos una limitación, ¿vale? ¿Qué hago ahora yo si quiero generar la segunda temperatura? A ver, segunda temperatura, ¿qué hago? ¿Qué hago? Valores de 1.
Bueno, dejadme, voy a poner aquí 5 temperaturas, ¿vale? Para no hacer panoli. 1, 2, 3 y 4. ¿Eso está claro o no? ¿No? Ya sabéis que si son n valores, el índice ¿desde dónde hasta dónde va? Si son n valores, el índice, ¿qué límite tiene? Si el número de valores es n, en general, el índice, ¿qué rango tiene? Si el número de valores es n genérico, ¿qué rango tiene el índice? De 0 a n menos 1. Ya está. De 0 a n menos 1. Ya está. ¿Sí o no? Eso es muy importante porque tengo que meterlo en un bucle. ¿No? Porque yo ahora quiero imprimir, ¿no? ¿Y ahora qué digo? ¿Esto cómo lo veis? ¿Os quedáis en la empresa o os vais a la calle? Si hago ese código, a ver si esto lo ejecuto, está bien, ¿no? Esto lo ejecuto, pues ¿esto qué me va a hacer? Pues me va a imprimir desde 1. Vaya. Entonces realmente tendréis que ponerle temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4 y temperatura 5. ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué he hecho ahí? Pues he generado 5 temperaturas, ¿no? Y le imprimo después. ¿Pero qué diferencia hay con respecto al código anterior? Que las temperaturas donde se quedan almacenadas en una lista, en un array. Y en cualquier momento yo puedo acceder a ese array, desde cualquier sitio. ¿Sí? Vale. Ese código, vale, correcto. Vemos que valor es un array con 5 posiciones. Que el índice, hemos dicho que la longitud de ese array, ¿la longitud cuál es? Yo pido la longitud, ¿cuál es la longitud? De ese array, ¿cuál es la longitud? 5. Si os pongo aquí y ahora os pregunto ¿cuál es la longitud de ese array? 10. Ahí, he ocupado. ¿Realmente cuántas posiciones he ocupado del array? ¿Cuántas posiciones del array he ocupadas? 10. Hay 10 posiciones ocupadas en RAM. Pasa solamente le da valor. He ocupado yo mi programa las 5 primeras. Pero los otros bytes, esos ya no se pueden ocupar, porque Java lo ha reservado para mi variable. Es decir, que si se mete con otro programa nuevo, ese área no se puede coger, está reservado. Entonces, con esto yo estoy reservando 10 posiciones. Lo único que pasa es que he rellenado 5, pero ocupadas tengo 10. La otra que estaría en 0, imaginaros. ¿No? La otra de las 5 en adelante es 0, dime. ¿Pero eso tiene un límite o le puedo poner un número cualquiera? Hombre, en teoría tú el límite lo vas a tener pues, hasta que haga un stack overflow. Eso, si yo por ejemplo... Pues claro, te revienta la pila, pues ya está. Lo que ocurre es que estos arrays son estáticos. ¿Qué significa la palabra estáticos? Venga. ¿Qué problema tiene esto?
primero se reserva la memoria por completo, que eso puede ser un problema o no, pero ¿qué ocurre? Ocupa mucho espacio. No mucho. No, imagínate que necesito crecer. Necesito crecer en notas, porque viene mal alumno. Esa declaración son arrays estáticos. Esto es una declaración de arrays estáticos. ¿Qué significa? Que no pueden crecer en ejecución. Es decir, no puede haber que... Esto me petaría si yo hago que... A ver, ¿esto sería correcto? ¿No? No, vamos a lanzarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me dice? Me dice índice 5, digamos fuera de rango, para una longitud de tamaño 5. ¿Qué he puesto yo aquí? 5. El índice va del 0 al 4. ¿Lo ve, no? Estoy intentando acceder ¿a qué? A una sexta posición. ¿O no? ¿Y qué me está diciendo? Que no puedes crecer. ¿Se entiende? No puedes crecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta forma de declarar los arrays son arrays estáticos. Y el tamaño, por favor, todo después mirar el vídeo y coger apuntes, ¿eh? Y el tamaño se define en compilación. Estamos en compilación. Cuando yo estoy editando, esta reserva es en compilación. ¿Y qué pone ahí? Un 5. Significa que yo no puedo acceder. El 5 que va, son 5 posiciones que van de la 0 a la 4. ¿No? Hemos dicho que si la longitud es n, pues yo no puedo, va desde 0 hasta n-1. Entonces imaginaros que me viene un sexto alumno. ¿Sí o no? ¿Y qué he puesto aquí? 5. ¿Y qué me dice él? Que el índice 5 sería válido ¿para qué? Para un array. ¿Yo qué tendría que haber puesto aquí? 6. Pero me dice que no, que tú lo has declarado como 5. ¿Se ve? Los arrays dinámicos, hay una clase de Java para arrays dinámicos, que las veremos. ¿Qué significa un array dinámico? Venga. ¿Que puedo qué? Puedo en tiempo de ejecución. Es decir, veremos algo como que yo puedo hacer esto, o bien puedo decir valores, imaginaros, punto .add, añado el 56, imaginaros eso.
Entonces, el que hace el tiempo de ejecución, que se reserva una posición más. Se reserva una posición más. ¿Vale o no? Y ojo, ¿será continua? Contigua. En los arrays dinámicos, por sentido común. Por sentido común. ¿Sabes lo que es sentido común? Array estático, un array estático no puede crecer en tiempo de ejecución. ¿Vale? Poner las características. El array estático no puede crecer en tiempo de ejecución. Es decir, no se pueden reservar más posiciones ¿de qué? De las que tiene el array allí definidas. Y esas posiciones son, me garantiza que en compilación son que contiguas. Es decir, uno está en la del otro. Nos empieza a ejecutar el programa, te reservo el área. Un array dinámico en Java, pues será justo que lo contrario, ¿no? Características contrarias, que en tiempo de ejecución que pueden crecer. No tengo que definirle ni tan siquiera el límite en tiempo de compilación. Yo declaro un array list, no le digo ¿cuántos elementos va a tener este array list? No lo sé. No se le pone un límite. En los arrays dinámicos, estos son arrays estáticos. En los arrays dinámicos no se le indica el límite. Es una clase que se llama array list, ya la veremos. Y yo puedo hacer un punto de y voy que pues metiendo elementos. ¿Qué me dice el sentido común en tiempo de ejecución? Ese área es contigua o dispersa. ¿Cómo puede ser? Tú imagínate que yo en memoria, ¿no? O sea, tengo imaginaos que tengo ocupado este área. Y ahora se crea una variable y me ocupa la siguiente área. Y ahora digo añadir un objeto nuevo. Claro. En un array dinámico, las posiciones no son continuas. No tienen por qué ser continuas. ¿Por qué? Porque la memoria se va llenando. En un momento dado creo un cliente y a la hora creo otro cliente. Pues en la hora que ha pasado antes, ¿qué pasa? Que desde que se reservó el área para un cliente no hay... ¿Entendéis, no? Vale. Los array list los veremos también pronto. ¿No se puede hacer eso de forma dinámica? Sí, lo haremos de forma dinámica con los array list. No, pero el método que tiene ahí, eso es estático, ¿no? Esto es estático. Pero de esa misma manera se puede hacer dinámico con esa misma... No. Si tú pones en vez de índice 5 variable n... No, tú puedes poner aquí un n. Yo aquí en el método digo int longitud, ¿no? Y tú ahora aquí me pones longitud. ¿Sí o no? Pero ahora cuando yo te digo aquí, me voy a la main y digo temperatura 100. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué he hecho ahí? En el constructor, ¿qué he hecho? Pasarle ¿qué? Una longitud, 100. Vale, llega el constructor de la clase, ¿qué pone aquí? Y longitud. ¿Y qué hemos hecho aquí? Crear ¿qué? Un array de 100 posiciones. Pero ya a partir de ahí, yo no puedo meter una 101. Ni tan siquiera puedo poner temperaturas de 100. ¿Me entendéis, no? Mira, hacerme esto. Poner aquí temperatura, vamos a ponerle 5. Hacerme esto, mirad, en temperatura, ¿vale? Me pasáis en el constructor la longitud de ¿qué? Del array que yo quiero. ¿Lo veis, no? Int longitud. Y ahora al crear el new doble, le pongo ¿qué? La longitud, ¿no? Entonces, ¿qué le he puesto? ¿Este código hasta dónde está? De 0 a 5. Realmente la longitud debería ser ¿cuánto? 6, ¿no? Vale. ¿Me veis o no? Me voy aquí. Me voy a la main. Vamos a ponerle, por ejemplo,
6. Vamos a poner un 6 para que no se enfade. 6. Ponerle un 6. Tío, si lo llevo a ver. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. ¿Qué pensáis que va a hacer esto? Hostia. Haz lo que hace. Está muy bien, tío. Acojonante, tío. No me trae el cargador. Muy bien. Qué carajo, tío. ¿Qué hace esto? Coño, ¿qué hora es? ¡Fua! No me dio el cargador. ¿Qué ha hecho esto? ¿Me crea qué? 6 temperaturas, ¿no? Vale, vamos a ponerle aquí un 5. ¿No? 5. Entonces, ¿longitud qué vale? 5. Se me da temperatura. ¿Qué vale aquí? 5. ¿Y qué me crea? Una raíz de 5. ¿Sí o no? Y aquí estoy haciendo ¿a qué? A una posición, se llama out of range. Fuera de rango. Pero si eso lo metes dentro de un for, que sea... Sí, bueno, claro. A ver, vamos poco a poco, vamos entendiendo, ¿no? Ahora mismo, si yo ejecuto este código, pues esto, ¿qué me va a hacer? Pues que me va a pegar un error de out of range. ¿Lo ven, no? ¿Por qué? Porque me está diciendo que el índice 5 está fuera de rango en un array de longitud 5. Porque un array de longitud 5 va de 0 al 4. ¿Se pilla? Ostras, tío, voy a guardar. Wow, no sé qué hago. ¿Qué hago? Voy a guardar hasta aquí. ¿Vale? Para empezar. ¿Vale? Porque como se me apague el portátil, si consigo... Uf.